Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Frente a los Medios, un espacio impulsado por los medios públicos para profundizar en temas coyunturales de su interés. Hoy con el análisis de las preguntas de la consulta popular, y para ello nos acompaña el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, y también con nosotros en el panel comparte Néstor Aguilera por parte de la Radio Pública, Patricio Carrera por el diario El Telégrafo y Marco Antonio Bravo por la agencia Andes. Bienvenido, Augusto. Muchísimas gracias. Contextualizando este tema, 7 preguntas han sido presentadas a partir del 2 de octubre por el presidente de la República y han sido presentadas ante la Corte Constitucional. 5 de ellas tendrían que ver con enmiendas a la Constitución y 2 propiamente en lo que tiene que ver a la consulta popular. ¿En qué medida estas preguntas responden a las grandes necesidades y urgencias que tiene el país? Esto considerando que enfrentamos una coyuntura difícil a nivel económico y, por cierto, también por los recientes actos de corrupción que han afectado a la institucionalidad del país. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos escuchan. El Gobierno Nacional tiene absoluta comprensión respecto de que el país lo que necesita es resultados. El gobierno está trabajando incansablemente por aquellos temas que le preocupan a la familia, al ecuatoriano. Estamos trabajando en salud, en educación, en el plan Casa para Todos, en toda una vida. Pero nos parece fundamental responder de manera franca, directa, preguntándole a la población sobre aspectos que son sustantivos. El concepto de la consulta se inscribe, por lo tanto, en una forma de comprender el gobierno vinculado a la gente. Creo que hemos dicho una y otra vez, nada para ustedes sin ustedes, y eso debe materializarse en el concepto que está planteado. La Constitución dice que el mandante y el soberano es el pueblo, y lo que estamos haciendo es consultar. Hemos hecho un esfuerzo muy importante de abrir el debate y la participación. Hemos recogido cerca de 2000 planteamientos. De esos planteamientos hemos identificado aquellos que tienen que pasar por un proceso, sea de referéndum o sea de plebiscito, por la consulta en definitiva. Otros seguramente planteamientos se convertirán en propuestas de ley, en decretos ejecutivos y en planes de gobierno. Nos parece que estamos haciendo un ejercicio de democracia participativa, pero en este sentido somos perfectamente conscientes que para profundizar un proyecto democrático, para ir más allá precisamente de lo que se ha avanzado, necesitamos el mandato del pueblo para consolidar, dar gobernabilidad y enfrentar los problemas institucionales que el país tiene ahora. ¿Consolidar un proyecto progresista, Augusto, o también atender a aquellas necesidades que han surgido por parte del diálogo nacional que se ha emprendido? Yo creo que no son cosas contradictorias, César y estimados amigos. Yo creo que aquí se ha intentado construir una polarización que no la vemos nosotros así. Alguien ha dicho que el diálogo es una cosa que hace la derecha. El diálogo con el pueblo, con la gente, con sectores productivos, con organizaciones campesinas, eso nos parece que es una forma y una herramienta de gobierno democrático, que está bastante más cerca de la tradición histórica de la izquierda contemporánea y de la izquierda mundial. Hablar con la gente y construir de manera participativa la política pública no es precisamente lo que hacen los gobiernos de derecha. Proponer un mecanismo y un conjunto de reformas institucionales que da cuenta de los problemas que estamos viviendo, no nos parece que eso es así. Con la misma frontalidad con la que nosotros impulsamos, por ejemplo, el tema de que no pueden ser candidatos quienes tengan precisamente recursos en paraísos fiscales, con la misma fuerza, y esto lo digo claramente porque hay gente que seguramente intentará subirse a la camioneta, no nos parece adecuado que aquellos funcionarios públicos que han tenido sentencia de actos de corrupción y aquellas empresas que han estado implicadas puedan a la vuelta de 2 o 3 años seguir gestionando la cosa pública. Nos parece que en este caso, en la primera pregunta, hay que ser claros y directos. Las personas que tienen sentencias de actos de corrupción no pueden mantener una actividad política. Las empresas que han estado implicadas como empresas corruptas y corruptoras no pueden seguir contratando con el Estado y tienen que extinguirse. Los bienes de unos y otros tienen que servir precisamente para pagar los enormes prejuicios que se han generado, perjuicios a la gente sobre todo más pobre. ¿Eso es de derecha o de izquierda? Esto, sin la menor duda, es una respuesta progresista a una situación establecida. Al mismo tiempo, somos completamente respetuosos con los procesos judiciales que se establecen. Entonces, lo que quiero insistir es que la perspectiva de la consulta es más democracia, mayor participación ciudadana, mayor poder ciudadano, que es lo que dice la Constitución, y recuperación del espíritu de Montecristi. Vamos a dar paso a Néstor Aguilera, quien tiene una pregunta relacionada a lo que usted mencionaba en la primera pregunta, el tema de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Néstor. Muchísimas gracias.
César, doctor Barrera, gracias también. Justamente sobre este tema es importante mencionar sobre la transitoriedad que se va a dar en los próximos meses. Entre las justificaciones que se manejan o se mencionan para este planteamiento está que este organismo, voy a citar textual, no ha podido cumplir sus objetivos y que su institucionalidad se ha puesto en crisis, mostrándose insuficiente para lograr la alta tarea que le ha sido encomendada. Esta afirmación de por sí ya es bastante preocupante, doctor Barrera, y los resultados están a la vista para todo el país. Mi pregunta es, o quisiera que nos responda, ¿cómo debería darse esta transición? ¿Cuánto tiempo debería durar? ¿Y cómo se elegiría al Consejo Definitivo? Gracias. Néstor, cuando discutimos, digo, el país entero lo hizo, yo tuve la magnífica oportunidad de coordinar los contenidos precisamente en esa constituyente. Yo fui parte activa, me siento copartícipe de ese esfuerzo, igual que el pueblo ecuatoriano. Veníamos de una historia en la cual un pequeño grupo de fuerzas interesadas habían secuestrado precisamente los organismos de control durante años, todos los organismos. Y lo que pensábamos era precisamente salir de esta lógica corporativa y de poderes fácticos, y por eso se pensó en la quinta función del Estado y particularmente en el Consejo de Participación. ¿Cuál es el balance que hacemos ahora? Es que hay cosas que nos quedan debiendo, que necesitamos profundizar los mecanismos a través de los cuales ese concepto, que es un concepto absolutamente válido, el concepto es válido. Lo que estamos mirando es que si evidentemente hoy lo que tenemos es un consejo de participación, y no quiero hacer ninguna calificación personal, las personas me deben respeto, pero es complicado que 3 o 4 personas tengan relaciones hasta de parentesco con asambleístas y que no hayamos tenido los mecanismos suficientes de poder evaluar la calidad de los procesos de concurso y nombramiento. Eso lo decimos desde quienes pensamos que hay que profundizar el proyecto. Esto quiero que quede absolutamente claro. Si nosotros no tenemos la capacidad autocrítica de corrección y de profundización de esto, va a ser otra vez la derecha neoliberal la que va a intentar darnos lección de esto. Por eso, este es un llamado al país entero, pero fundamentalmente a las fuerzas progresistas, porque aquí estamos recuperando conceptos básicos. ¿Cuál es el mecanismo más radical de democracia? La elección del Consejo. Y ese es el camino que se ha establecido. Ya no hagamos que se elijan a través de no sé qué mecanismos indirectos, hagámoslo directamente. Que no sean los partidos, nos toca reglamentar cómo va a ser. Pero en la próxima elección vamos a elegir miembros del Consejo de Participación, que van a tener como única y exclusiva presión el voto de las personas que lo hicieron. Y no son políticos los que participan. Y no son políticos, y hay un conjunto de reglamentos y mecanismos que hay que establecer. Para evitar que tengamos un periodo de acefalía institucional en el Estado, hay un régimen de transición que respeta la institucionalidad actual y que le da a este Consejo de Participación básicamente facultades de evaluación y de preparación de condiciones para esa transición. Dígame en qué parte esto afecta a los contenidos fundamentales. Lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es ratificar la necesidad de que no se vuelva al cuoteo de los organismos de control y que sea la gente la que establezca personas con nombre y apellido que tengan la responsabilidad de nombramientos adecuados. Vamos a dar paso a Marco Antonio Bravo por la agencia Andes, quien tiene interrogantes relacionadas a preguntas bastante polémicas del tema de la reelección indefinida, por ejemplo, y la denominada ley de plusvalía. Doctor Barrera, buenas noches. Marco Antonio, la tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. En Europa existen 24 repúblicas parlamentarias, entre ellas Alemania, que permiten la elección sin límite de postulantes o con posibilidades de reelección. De hecho, Angela Merkel, canciller, está en el poder desde el año 2005, con 4 reelecciones consecutivas. Israel, India, Irak, Libia y Sudáfrica, entre otros, mantienen regímenes similares. Actualmente en América Latina, Venezuela, Nicaragua y Ecuador contemplan la reelección indefinida y 4 países lo prohíben y otros 11 permiten de manera consecutiva o alterna la reelección. La pregunta o las inquietudes son, ¿significaría que la reelección es una incoherencia para estas naciones? ¿Solo en Ecuador la reelección restringiría la democracia? O la otra es, si la ciudadanía elige en democracia la continuidad o no de una autoridad, ¿por qué pensar que se disminuye la participación democrática? Le agradezco mucho la pregunta y quiero retomar precisamente lo que usted me ha planteado en la argumentación. En los regímenes que son básicamente parlamentarios, y usted lo ha dicho con absoluta propiedad, evidentemente la conformación de la estructura de poder es una conformación diferente.
quien preside en ese caso los estados, que es el presidente de la República o lo que se llame en cada caso, la gente no sabe ni quién es. Y el primer ministro básicamente emerge, o canciller en el caso alemán, de una coalición estable de fuerzas políticas. De tal manera que en algunos casos puede tener periodos largos, o cuando se deshace la coalición puede tener, como el caso italiano por ejemplo, en el caso español, acortamiento del mandato. Evidentemente son regímenes diferentes. Usted lo ha dicho con absoluta precisión. En regímenes presidencialistas, y en el caso particularmente de América Latina y de América en general, exactamente hay 3 países donde hay esto. Son, precisamente usted ha dicho, Venezuela, porque Ecuador, ni siquiera el caso de Bolivia, y en Nicaragua. No creo que sean las democracias que en este momento pueden inspirar precisamente la perspectiva de largo plazo. Yo respeto mucho los avances en ese caso, pero estoy absolutamente convencido que hay una mayoritaria vertiente de izquierda, por ejemplo, en el caso uruguayo, con el Frente Amplio, en donde perfectamente se puede lograr continuidad de un proyecto político, profundizando los mecanismos de democracia de un proyecto progresista. Muchos de nosotros que tenemos una larguísima tradición en la izquierda, lo que hemos apostado toda la vida es precisamente a que tengamos permanentes mecanismos de recambio. Nosotros creemos en formas de democracia colectiva, creemos en una democracia más bien de abajo hacia arriba, creemos en dirección colectiva, no en direcciones individuales. Apostamos mucho por las formas de consulta y pensamos que es un gran desafío democrático precisamente auspiciar la permanente alternabilidad de liderazgos. Esos son valores, permítame decir, básicamente de la izquierda. Por eso mi punto de vista, con esto cierro, es que este es un tema que no tiene que ser personalizado. Yo sé que es muy difícil hacer esta abstracción, pero este es un criterio que se discutió en Montecristi. Muchísimo, discutimos esto mucho en Montecristi. Y en Montecristi lo que resultó como producto de eso es que era legítimo y lógico la reelección una vez de manera consecutiva y no. Y ese es el espíritu de Montecristi. Pero además yo quisiera ir más allá. Sí, alguien puede decir, bueno, es el pueblo el que termina definiendo precisamente quién gana o no una elección, pero evidentemente el pueblo elige sobre la base de las opciones que los proyectos y partidos políticos le ponen. Claro que es así. Es decir, finalmente esos mecanismos son mecanismos de las reglas de juego. Y entonces lo que estamos planteando en este momento es que si bien ahí puede haber un derecho, ¿no es cierto?, y un principio, lo que nosotros hemos formulado es que también el principio de alternabilidad es un principio fundante de la democracia. Y es un principio que debe ser considerado y tiene que ver también con los derechos de la gente. Si hay posibilidades de que tengamos mayor alternabilidad en todas las fuerzas políticas, ¿eso no le parece que más bien amplía las posibilidades de ser electo? Antes que tengamos casi la necesidad de que alguien pueda plantearse. Usted se imagina lo que es indefinido. El concepto de indefinido es sin límite. Sin límite. Es un concepto muy fuerte. Es un concepto que puede atravesar la historia política. ¿Esto tiene dedicatoria a alguien desde mi perspectiva? No. Yo además quiero ser muy claro, este ha sido mi punto de vista, lo he discutido a fondo con el expresidente Correa, él sabe mi punto de vista, el país lo sabe. Esto tiene que ver con alcaldes que están no sé cuántos periodos, con prefectos. Bueno, esto es así. Nos parece que es correcto plantear. ¿Que va a haber un conflicto de interpretación en la Corte? Es probable. Inclusive usted ya no podría ser reelecto. Si estoy yo también en la lista, no tengo ningún problema. Lo que vamos a tener ahí es un conflicto entre quienes piensan, digamos, que la reelección indefinida afecta el derecho a elección de alguien y quien piensa o quienes pensamos que la alternabilidad es un criterio que es también un principio de democracia. Brevemente vamos a dar paso también a Patricio Carrera del diario El Telégrafo, quien plantea preguntas relacionadas a este tema ambiental. Patricio. Doctor Barrera, buenas noches. Sin lugar a dudas, el tema ecológico sobresale. De 7 preguntas, 2 se refieren al tema y específicamente al tema del extractivismo. De todos modos, estas preguntas han levantado también cuestionamientos específicamente en saber de dónde se sacó esta cifra de que se debe aumentar a 50.000 hectáreas la zona intangible. ¿Hubo un estudio? ¿Cómo fue que se eligió? Porque muchos podrían decir que es o muy poco o demasiado. O muy mucho. Esa es la primera parte de la pregunta, que contiene como 2 partes la misma pregunta. Y en el tema de Yasuní, reducir a 1/3. En las 300 hectáreas ya se hace explotación petrolera. ¿Cómo asegurar
de que ya no se va a levantar un solo pozo más en esa zona si hay, por ejemplo, inversión de compañías que han seguido un proceso de adjudicación incluso muy específico para esa área por donde se encuentra. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo resolvería esta pregunta estos temas que le estamos planteando? Mire, este es un tema fundamental y la discusión que el presidente ha abierto y que ha habido al interior del gobierno ha tenido en los temas ambientales un factor clave. Yo quiero ser en esto también absolutamente franco. Me parece que uno de los parteaguas dolorosos en la historia del proyecto político de la Revolución Ciudadana fue la decisión de intervenir en el Yasuní. Esto es así. Esto generó un distanciamiento con importantes sectores, no solamente de organizaciones ambientalistas, sino de un gran sector de la juventud. Esto es una cosa que está hecha y dada. Durante estos días hemos pensado en varias cosas y voy desde los principios hasta los elementos. Esta es una constitución que tiene un concepto tremendamente potente, que es los derechos de la naturaleza. Si nos ufanamos de que esto tiene la Constitución, bueno, eso debemos materializar. Eso significa una caracterización del modelo de desarrollo, los derechos de la naturaleza. Y en segundo lugar, la Constitución establece que sobre el tema ambiental se puede y se debe hacer una consulta a la población. Estos dos hechos y este segundo es sumamente importante. Conversamos precisamente que esta consulta es probablemente la primera, yo no sé si probablemente en todo el continente, que versa sobre temas ambientales. Es histórica. Preguntarle a la gente sobre temas ambientales, incorporarle en el entendido de que son decisiones de política fundamentales. A veces nos preguntan de cualquier cosa. Esto aterrizado en el caso del Yasuní. Hay obligaciones contractuales establecidas, pero al mismo tiempo nosotros queremos, si la palabra es blindar o confinar, un área de explotación petrolera que tenga límites precisos. Entonces lo que hacemos es disminuir de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas el área en donde se puede desarrollar, y ahí tendrán que desarrollarse los pozos y las tecnologías adecuadas. Y por otro lado, extender en 50.000 hectáreas precisamente el área intangible. ¿Por qué más? Sí puede ser más. Básicamente ese valor ha salido de la posibilidad de hacer una extensión que proteja precisamente al parque. Fundamentalmente en la zona norte. Esto es importante porque he escuchado algunos criterios de que si eso es en el sur ya no sirve. No, estamos pensando precisamente que sea en las zonas de mayor riesgo del área intangible del parque. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos con este diálogo con Augusto Barrera al respecto del contenido de las preguntas de la consulta popular. Continuamos con Frente a los Medios con Augusto Barrera hablando de los temas de la consulta popular. El tema de que los delitos sexuales en contra de niños y niñas no prescriban no es un tema menor. Sin embargo, ha sido subordinado muchas veces por la clase política que obviamente atiende otros intereses, pero realmente como sociedad nos veremos reflejados al atender a estos grupos vulnerables. ¿Se ha identificado algún número importante de casos que han prescrito y que han quedado impunes en este sentido? Este es un tema tremendo, ¿no? Y yo, francamente, con un poco de pena escuchaba a alguien que pensaba que este tipo de preguntas, entre comillas, no son importantes. No tengo ninguna duda de que esta es una de las preguntas más importantes para la mayoría de familias. No quisiera adelantar cifras, pero la identificación que tenemos de una penosa situación de maltrato a niños, niñas, adolescentes y a delitos inclusive, tanto en el ámbito familiar y en el ámbito educativo es muy alto. Pero ¿cuál es el drama, César? El drama es el siguiente, y es que un niño, una niña, un adolescente, normalmente convive, entre comillas, con quien es el delincuente. Y entonces eso provoca que en muchos de los casos los procesos de denuncia y los procesos judiciales no sean ese momento, sino que ocurran 4, 5, 6 años después. En ese sentido, tener, digamos, una camisa de fuerza, como es el tema de que esos delitos terminen prescribiendo, es tremendamente desfavorable para la condición de los niños. Entonces, el concepto de imprescriptibilidad es muy importante. Eso permite que sean delitos que puedan ser procesados incluso toda la vida, no prescriben nunca. Y esto fortalece sin duda lo que para nosotros es un bien supremo, que es
la situación de los niños y niñas. Este ha sido un tema que ha salido recurrentemente en las organizaciones de defensas de niños, niñas y adolescentes, organizaciones internacionales, evidentemente los propios ministerios del área social. El Ministerio de Educación está haciendo un trabajo extraordinario frente a eso. Tenemos alertas en el caso del MIES, por supuesto el Ministerio de Justicia, organizaciones de mujeres, en fin, han planteado esto y con mucho gusto es para nosotros un elemento vital en la consulta que está planteada. Bien, vamos a dar paso a Marco Antonio Bravo ahora en una ronda inversa para continuar con las preguntas. Marco Antonio. Gracias. La cuarta pregunta, doctor, se refiere a la derogación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, más conocida como ley de plusvalía. Las motivaciones para la aprobación de esta ley orgánica fueron la recuperación de la inversión pública, que las ganancias extraordinarias se queden en las ciudades, impedir la especulación, las prácticas corruptas como son la subvaloración de inmuebles o el lucro de la información privilegiada que se ha dado varias veces. ¿Cuáles son los argumentos, doctor, técnicos para sostener que la ley, conocida como plusvalía, afecta a la construcción, al sector inmobiliario, que es la razón medular, digamos, para incluirla en la consulta? Y como datos simplemente muy generales del SRI, en el año 2006, entre el sector de construcción e inmobiliario, las utilidades fueron 65 millones. En el 2015, las utilidades fueron de 1.051 millones y en 2016, por la crisis, entre otras cosas, 926 millones. Sí, yo creo que los datos que usted nos da son sumamente importantes y quisiera sobre esto razonar en lo siguiente, además un tema en el cual yo, digamos, trabajo en estos temas. Mire, el objetivo de redistribuir la riqueza que se genera en una ciudad a través de la acumulación patrimonial es un objetivo que está intacto. Yo creo profundamente en ese objetivo y participé, tuvieron la bondad de invitarme en varias reuniones para esta discusión. De tal manera que el objetivo de evitar la especulación de tierras fundamentalmente urbanas, el objetivo de redistribuir ese tipo de ganancias y que el Estado recupere la inversión que está haciendo es absolutamente claro. La pregunta es cuánto de eso se puede hacer con esta ley. Esta es la pregunta, digamos, es una ley que prácticamente queda al filo del gobierno anterior, yo diría prácticamente en los últimos meses, y tiene algunos problemas. Es decir, el primer problema que tiene la ley es que prácticamente exonera la primera venta de la ley y les exonera precisamente a las empresas inmobiliarias en la primera compraventa. La pregunta es, ¿el precio de la vivienda o del suelo en general se fija por lo que su prima le vende a su vecina o se fija fundamentalmente en la primera transacción? Si esa primera está exonerada de este procedimiento, ¿es el mecanismo más adecuado para combatir especulación? No. El concepto, por ejemplo, de ganancia extraordinaria es un concepto que hay que profundizar. Porque si usted tiene un valor predial y un catastro absolutamente desactualizado y a lo mejor lo que tiene es el bien de su padre que puede estar avaluado en, no sé, $15,000 y usted vende a 150,000, si no hay un mecanismo adecuado de poder sincerar esa cifra anterior y esa cifra actual, probablemente lo que usted vende no le alcanza para reponer una vivienda del mismo valor. Entonces, la ley tiene, yo he escrito sobre esto, le envié al expresidente mis puntos de vista, algunos problemas. Incluso hay algunas transitorias que nos parece que no tienen nada que ver como exoneraciones de empresas mineras. Lo que está planteándose es que recuperemos esos principios, formulemos una ley adecuada, optimicemos los mecanismos para combatir la especulación del suelo, pero no tiene sentido generar en este momento una especie de escudo que espanta uno de los sectores más importantes. Más todavía cuando vamos a emprender un esfuerzo tan importante como el Casa para Todos. Entonces, esto es pensado básicamente en profundizar una lógica de redistribución y de equidad. Muchas veces el camino que se utiliza para eso es el camino menos adecuado. Yo no puedo creer que alguien suponga que estamos pensando en que esto va a ayudar a los especuladores. Los datos que usted ha dado son muy claros. Lo que quiero hacerle notar es que esos son los datos del gobierno anterior. ¿Ya? Esos datos, digamos, de incremento gigantesco de la acumulación del sector inmobiliario no son de este gobierno, son del gobierno anterior. Vamos a dar paso a Patricio Carrera del Telégrafo. Doctor Barrera, para continuar con el tema de la minería, en esta área siempre existe este cuestionamiento de que un país como Ecuador, ¿cómo puede prescindir de sus recursos naturales que en todo caso le sirven para obra social? Esta pregunta
¿en qué sentido va a ser luego o implementada en las leyes que ya existen de mineras, tomando en cuenta que incluso Ecuador ha sido destacado muchas veces por sus prácticas en estas áreas? Sin embargo, en este segmento también hay otro grupo de colectivos que indican que debería ampliarse también los sitios donde se prohíba este tipo de minería. Por ejemplo, las zonas de fuentes de agua o los territorios indígenas. En este doble sentido de esta pregunta, ¿cómo poder puntualizar estos temas para que la población entienda bien a qué va dirigida esta pregunta? Mire, esta pregunta básicamente limita y modifica algunas de las excepcionalidades que hasta ahora fueron utilizadas para ampliar un modelo que puede terminar siendo muy grave de concesión. Mire, para ponerlo de una manera muy clara, pensar que el país puede declararse libre, absoluto y total de cualquier tipo de intervención minera, esto es una locura, esto es imposible, digamos, necesitamos recursos. Pero el otro extremo, de que bueno, vamos a hacer del país, digamos, una gran plataforma minera, tampoco, ¿ya? Porque hay un principio que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y hay una lógica de un modelo de desarrollo. ¿Qué permite la consulta? Limitar eso y decir claramente en 3 casos no. Cascos y zonas urbanas, centros, no más Aruma. Zonas precisamente intangibles y áreas de protección ecológica. Muchas de las zonas que pueden ser fuentes de agua con esta característica estarían libres precisamente de este procedimiento. Nos parece que es una pregunta adecuada que recoge una vocación ambiental, pero un tratamiento responsable precisamente con la minería. Vamos cerrando con Néstor Aguilera con su última pregunta. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera abordar los diferentes escenarios que se prevén para las próximas semanas. Esto de cara a la consulta popular, doctor Barrera, con algunos elementos. El más reciente, el que hizo oficial Eduardo Mangas la tarde de este día miércoles, el encargo de la Vicepresidencia de la República a María Alejandra Vicuña, quien se desempeñaba como ministra de Ambiente, pero también otros elementos que han sido públicos en los últimos días. Un vicepresidente, hasta hace pocas horas, vicepresidente Jorge Glass en la cárcel 4, Alianza País con una profunda y marcada división y también con la posibilidad de que retorne al país Rafael Correa para encabezar la campaña por el no. ¿Cómo se configuran estos elementos de cara a las siguientes semanas? Mire, yo le puedo decir que nosotros asumimos esto con respeto y con mucha tranquilidad. Lo primero que quiero decir y quiero transmitir eso es que en estos días que han sido duros, que nadie piense, digamos, que esto genera ningún tipo de lógica de satisfacción. Han sido duros, incluso el presidente ha sido absolutamente cuidadoso en revisar hasta los detalles personales que hagan que este proceso doloroso no afecte la dignidad de ninguna persona y peor todavía del vicepresidente. Ha habido extremo cuidado, incluso en las cosas más pequeñas, porque entendemos que hay una dimensión humana. Esto no es personal. Esto no es personal. Digamos, con el presidente Rafael Correa, yo le conozco mucho tiempo, mucho antes de la política, tengo el mayor de los respetos. Esto no es personal. Si el expresidente Correa quiere venir a hacer campaña, está en su absoluto derecho. Pero lo que es importante es que la población, la mayoría, está en el derecho y en la responsabilidad de elegir estos elementos que se han planteado. Eso es la democracia. No hay mejor cosa que un proyecto político que esté fundado en eso. Esto nos ayuda a madurar como sociedad. Salgamos de estas polaridades que pueden ser nefastas, digamos, de odiarnos unos a otros. Este no es un país ni de traidores ni de oportunistas. Este es un país de gente de bien mayoritariamente. Y le estamos proponiendo, por lo tanto, que esa mayoría de gente de bien pueda decir qué es lo que quiere hacer con esos temas. Nosotros, con seguridad, acataremos respetuosa y humildemente la voluntad de la mayoría de la población. Se nos ha terminado el tiempo, Augusto, le agradecemos mucho por esta participación y sobre ustedes, amigos televidentes, continuar aportando para que ustedes tengan insumos para poder decidir de la mejor forma frente a esta consulta popular que lo que busca, como ha mencionado el secretario de Educación Superior, es consolidar la democracia ecuatoriana. Nos volveremos a ver en una próxima entrega de Frente a los Medios. Gracias por su atención.